Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El 14 de agosto de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta internacional a causa de la viruela del mono, surgida básicamente en la cuenca del Congo. Para entender qué significa esta declaración internacional de alerta de la OMS y para entender qué significa la viruela de símica o del mono, como se llama popularmente, le hemos pedido al profesor Carlos Arturo Álvarez que nos explique de qué se trata. El profesor Álvarez pues, es uno de los epidemiólogos y uno de los responsables sobre enfermedades infecciosas más importantes del país. Profesor Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. No, es un placer estar aquí con ustedes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy dispuesto a resolver algunas dudas que ojalá pueda. Muy bien, profesor Álvarez, quiero arrancar primero por la categoría de la alerta internacional que realizó la OMS el 14 de agosto. ¿Qué significa esta alerta internacional? ¿Qué implicaciones tiene para la salud pública global? Bueno, esa es una de las posibilidades que tiene la Organización Mundial de la Salud de declarar una emergencia sanitaria de interés en salud pública, que significa que básicamente hay una posibilidad que una situación particular, en este caso una enfermedad infecciosa, pueda afectar a todos los países miembros. Y eso obliga a tomar medidas para justamente de forma preventiva ir a hacer algunas actividades que disminuyen la velocidad de propagación o en muchos casos ojalá la eviten. ¿Qué implica? Implica que los países miembros deben empezar a hacer actividades, especialmente en este caso, de mejorar sus sistemas de vigilancia, de movilizar recursos para mejorar el diagnóstico, movilizar recursos para, en algunos casos, optimizar los centros de atención y también en este caso, movilizar recursos para la adquisición de vacunas. ¿Qué es la viruela símica? ¿Por qué tiene tanto impacto en la salud pública y qué impacto tiene para llegar a que se declarase una alerta internacional? Bueno, voy a empezar por el comienzo y es justamente plantear que se le ha cambiado el nombre de viruela símica por mpox. Esto tiene una connotación importante y es justamente porque la viruela se descubrió inicialmente en los monos, entonces se llama la viruela símica, pero en realidad es un virus muy parecido a la estructura del virus de la viruela humana. Son virus casi podríamos decirlo primos de en primer línea de consanguinidad. Entonces una ventaja que después hablaré más adelante. Pero resalto este punto porque el hecho de que se piense que es la viruela del mono, en algunas partes del mundo han empezado a estigmatizar a los monitos y a veces incluso a sacrificarlos. Entonces es importante tener presente que el mono es una víctima, como podríamos decir nosotros también, de este virus que normalmente se encuentra en diferentes roedores. Ya dicho esta aclaración, paso a un siguiente punto de su pregunta y es aclarar por qué es importante y por qué hacen la alerta. Digamos que, como digo, no es un virus nuevo, es un virus que apareció, se descubrió en la primera década de la década de los 50 del siglo pasado y se encontró que los humanos puedan infectarse en la década de los 70. Y durante estos 50 años se han presentado casos esporádicos, brotes, es decir, que se infectan más de una persona, pero se autolimitan, es decir, se infectan 100 personas, 200 personas y luego se desaparece por las medidas de control o porque el virus no se propaga tan fácilmente. Eso venía ocurriendo hasta el 2022, en el cual en junio, julio de este año, empiezan a encontrarse casos en diferentes partes del mundo, diferente a África, que era donde estaba localizado. Se empiezan a encontrar casos en Europa, casos en América, en Colombia llega en julio y empieza a propagarse de una forma importante, pero hay una ventaja, diríamos, con el virus que está solamente o se ha descrito en África. Los virus que están en África, en diferentes países de África, especialmente en dos regiones, África Central y África Occidental, se caracterizan porque producen una mortalidad muy importante. Los de África Central hasta el 11% y los de África Occidental hasta el 2%. El virus que salió en junio del 2022 produce una letalidad que es mucho más baja, podemos hablar de menos del 0.001%. Para llevarse una idea a nuestros oyentes, podemos partir que de ese virus que salió, de 92.000 casos que tenemos
en este momento descritos o confirmados por la OMS, se han encontrado más o menos 350 personas fallecidas. Entonces es realmente un virus que se empezó a propagar, pero con una menor posibilidad de producir mortalidad. Y también tiene una característica en que, adicional a la forma tradicional de este virus para transmitirse, que es la transmisión por contacto estrecho, es decir, uno tiene que estar muy cerca de una persona, casi piel a piel, o menos de 30 centímetros, tocar secreciones de la persona, para uno contagiarse, tocar las costras o manipular las costras de de la persona infectada. En este caso, el virus adquirió la capacidad también de transmisión por contacto sexual, no por transmisión sexual, sino por contacto sexual, es decir, dentro de las actividades sexuales, el contacto sexual puede hacer o facilitar la transmisión. Esto es una característica que permitió que se propagara, pero como ya dije, con una letalidad más baja. Ahora bien, ¿por qué la alerta? Nuevamente, porque recordemos que en 2022 hubo una alerta y se retiró la alerta. La alerta se vuelve a colocar, ¿por qué? Porque el virus que está en el centro de África, que es más letal, empieza a propagarse a algunas regiones donde no estaba circulando previamente. Como si dijéramos en Colombia estuviera circulando en Tunja y en Bogotá, y ahora circula en norte de Santander, en Cúcuta y en Valledupar. Entonces ya empieza a preocupar porque encontrar este sitio. Y segundo, porque empieza a propagarse a los países vecinos, empieza a propagarse a Ruanda, a Kenia, a Uganda, y hay una particularidad también, y es que se mantiene algo que se veía en este virus, y es que puede afectar niños. Entonces ya no solamente por contacto sexual, sino también por contacto directo, y probablemente la población principalmente afectada en este caso, este virus que empieza a propagarse de septiembre del 2023, es más población pediátrica. Baja la letalidad. Si me han seguido la conversación, yo había dicho, Carlos, que era el 11 a 12%, la letalidad, ahorita tenemos más o menos una letalidad del 4%, que es más baja que, obviamente, pero es importantísimo. 4% es una letalidad importante. En este momento se han descrito 16.000 casos de este virus y más o menos 650 personas fallecidas. Eh, no quiero alargarme, pero quiero hacer un comentario que sí es importante aclarar. El virus del África Occidental y el África Central, ambos son virus del mpox, pero son virus, no son exactos, son como gemelos. Diríamos que, o como yo digo siempre para que nos poder orientar un poquito, como cuando hablamos de perros, ¿no? Todos los perros son perros, pero no es lo mismo un pequinés a un Rottweiler o a un Doberman. Hay diferencias. Y así te ocurre con estos virus. Ambos son virus del mpox, pero con diferencias pequeñas. En ese contexto, profesor Álvarez, ¿cuáles son las principales diferencias entre la viruela, no sé si uno podría decir más común, y esta viruela mpox? ¿Y cuáles son sus principales efectos, digamos, más que alteran la vida normal de los infectados? Bueno, afortunadamente la viruela normal, la viruela humana, desapareció de la Tierra como infección natural en la década de los 80 del siglo pasado, gracias a la vacunación masiva. Esta era una viruela que producía lesiones muy grandes, cicatrices, ampollas ampollas o vejigas que se convertían en ampollas de pus, que técnicamente llamamos pústulas, que crecían muy dolorosas, y producían complicaciones graves, incluyendo la muerte. Era muy usual personas que fallecían o cicatrices importantes causadas por la viruela humana. La viruela en pos o el mpox produce también un cuadro un poco más, digamos, más benigno en la mayoría de las personas, en el cual la primera semana hace lo mismo que otros virus, es decir, nos duele la cabeza, nos duelen los huesos, los músculos, nos puede producir ganglios en el cuerpo, y la segunda semana empiezan a aparecer algunas lesiones en la piel, muy parecidas a las que nosotros vemos en la varicela. Hago la aclaración que no tiene nada que ver con la varicela, son dos virus diferentes, pero las lesiones pueden ser muy parecidas a la varicela, ampollitas o vejiguitas pequeñas. En este caso, esas vejiguitas pueden ir creciendo de un tamaño muy grande, que eso no pasa con la varicela, por ejemplo. Aquí sí pueden crecer hasta de 1 o 2 centímetros de diámetro, y pueden también ser diseminadas. No ocurre en la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que hemos visto, de los casos en Colombia, hemos visto más casos de vejiguitas pequeñas que se autolimitan. Hay un porcentaje de personas que especialmente las que tienen las defensas bajas, que sí pueden crecer, complicarse, tener algunas complicaciones incluyendo neumonía. Algunas personas pueden hacer compromiso del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, de hacer encefalitis,
es decir, se inflama el cerebro y también pueden fallecer, por eso hay personas que fallecen. Y las que les va bien, más o menos en 2 a 3 semanas se cicatrizan las lesiones, se acaban las costras y se caen. Ese es un periodo que es importante porque mientras esté con costras o lesiones sin secar, la persona puede transmitir el virus. Pero no deja lesiones, digamos, graves para el mantenimiento de la vida. Sí, completamente. Ese es un tema que es importante. Y también las personas que sobreviven pues pueden terminar también con lesiones con cicatriz importante. Afortunadamente, como decía, el virus que salió y que está circulando y que en este momento hay casos en Colombia, bajos, pero hay casos, es un virus muy benigno que realmente la mayoría de las personas les va bien. El caso del virus que está empezando a propagarse por los países de África que comenté, es un virus que si se sigue propagando y sigue con estas mismas características, pues preocupa mucho porque pues tiene un riesgo de complicaciones más altas. Profesor Álvarez, hay una serie de mitos que han surgido en estas 2 semanas alrededor de esta declaración internacional y uno de esos mitos, usted ya lo respondió, pero quiero que lo ratifique o nos lo amplíe, y es algunas personas, sobre todo de movimientos antivacunas, han dicho que este surgimiento de este virus en Pox tiene que ver con una consecuencia no explicada de las vacunas de COVID-19. No, claramente, como usted dice, es un mito realmente de esas de la infodemia que surgen, no tiene nada que ver, son completamente virus diferentes, absolutamente uno es, para poner solamente un pequeño detalle, uno es un virus ARN y el otro es un virus ADN. Es como si comparáramos un pajarito con una ballena, son completamente diferentes y no tienen ninguna relación. Pero además usted nos decía ahora que el mpox fue detectado desde la década de 1950 y el COVID-19 es un fenómeno de los últimos 4 años. Completamente, es un virus, realmente el virus del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 es un virus que obviamente estaba en otros mamíferos, en murciélagos, pero no afecta al ser humano. Este virus ya lo conocemos, afecta al ser humano, lo que conocíamos, no lo conocíamos era que se estuviera propagando, pero sí lo conocíamos claramente que estaba circulando en algunos países de África. Otro mito es que este virus, usted ya nos explicó también que digamos tiene que ver con las actividades sexuales, pero se ha dicho mucho que es un virus que tiene que ver con la homosexualidad y que es un asunto que afecta básicamente a homosexuales. Recuerdo también todo el escándalo alrededor del virus de inmunodeficiencia adquirida humana, también que se decía que era únicamente de parte de la homosexualidad. ¿Cómo desmontar este mito, profesor? Sí, es importante porque eso hace que las personas empiecen a estigmatizar y eso tiene una connotación importante en salud pública y en el control de la enfermedad. Es claro que estos virus, tanto el de VIH como en este caso el mpox, no son virus que tengan que ver con homosexualidad, tienen que ver con conductas sexuales. Digamos que las conductas sexuales pues como cualquier infección de transmisión sexual, entre más parejas se tenga, pues mayor riesgo puede tener, y independiente de su conducta sexual, si es homosexual, bisexual o como la que se quiera poner, pues es más el riesgo de las conductas que se hacen que otra cosa. Es decir, entre una persona tenga más parejas, pues podrá tener mayor posibilidad, pero no directamente con una conducta como tal. Y además el contagio también tiene que ver con contacto de piel, con contacto de secreciones como la saliva o la cercanía, demasiado exposición a alguien infectado, ¿cierto? Claramente es por contacto también, contacto directo. Pues si una persona tiene POS y no tiene las medidas de precaución en su casa, de limpiar con agua y jabón, todo lo que los utensilios, hacer una limpieza adecuada al baño, pues puede transmitirle a más personas de la vivienda, ¿no? De la casa. Es importante tener que este virus es un virus que resiste, puede mantenerse en el ambiente por un buen tiempo, en las superficies, pero cuando digo resiste es que no sigue con su capacidad de replicación. Pero si uno le echa jabón y agüita y algún desinfectante común y silvestre, se desaparece completamente este virus. No es un problema de resistente a los desinfectantes o cosas por el estilo, sino que toca obviamente hacer una limpieza adecuada y es lo que se recomienda a las personas que conviven con alguien que tenga post durante el periodo de transmisión. Con la explicación que usted nos ha dado de la característica del virus, con las explicaciones que ha otorgado la OMS, pero también teniendo claro las bajas tasas de mortalidad, podríamos decir que no estamos cercanos de ninguna manera a un escenario parecido de cierre o bloqueo como el que generó el COVID-19.
Sí, completamente, son dos virus diferentes. A veces uno hace asociaciones y cuando tenemos eh, digamos, imagen o el recuerdo de reciente de la COVID-19, pensamos que cualquier otro brote, perdón, por algún agente infeccioso que aparezca, van a ser las mismas medidas, pero claramente no, son virus diferentes, empezando porque este virus, como estamos hablando, se transmite por contacto directo y no por el aire, como ocurre con los virus respiratorios, que hacen muchísimo más difícil su control y facilitan su diseminación. Decía en algún reportaje que vi que en algunos lugares se viene hablando del Tranilast, que es un medicamento de origen japonés que se usa en China y Japón para el asma y dicen que serviría para un tratamiento de este virus y que no se va a proponer porque es muy barato y no sé qué, como si fuera una conspiración de las farmacéuticas. Esto es otro de esos mitos. ¿Cómo desmontar ese mito? Sí, sí, es un tema extremadamente difícil a veces desmontar porque siempre que hay una nueva enfermedad, pues uno siempre quiere medicamentos milagrosos, ¿no? Lo que llamamos la bala de plata, que es lo que utilizan para matar las brujas en la Edad Media, ¿no? Entonces uno quisiera un medicamento que fuera fácil de tomar, ojalá dosis única, una sola pastilla o una sola inyección y además que curara completamente y que fuera regalado barato. Y en realidad esos medicamentos mágicos no aparecen. En el caso de los virus, los medicamentos contra los virus son difíciles de conocer, de entender por las mismas características de los virus. Realmente incluso no hay ningún medicamento en este momento que haya demostrado ser efectivo contra este virus. Hay algunos medicamentos promisorios, pero no lo son. Y yo solo quiero aprovechar esa pregunta que usted me hace para recordar, Carlos, que algunas veces los medicamentos que se comercializan entonces por la industria farmacéutica, su origen, de ellos son de la cultura popular, que se conoce una planta o se conoce alguna sustancia, pero cuando se conoce que hay una planta que puede mejorar algo, lo que hace la industria es producirlo sintéticamente, generalmente buscar cuál es el producto activo de la planta y eso hacerlo de forma industrializada para que tenga también acceso a más población. Ese es un ejemplo de lo que pasa con los medicamentos clásicos de la malaria, la quinina o hace poco la artemisina. Entonces, no es que no se desconozca, y ojalá que se conociera que una planta natural tiene poderes antivirales, pues sería muy bueno porque nos serviría para otras cosas, pero desafortunadamente la realidad no es tan así. Profesor Álvarez, ¿cómo está el país frente a esta declaración internacional de emergencia frente a esta viruela Mpox? Colombia tiene una ventaja en que tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica, liderado por el Instituto Nacional de Salud. Claramente, uno nunca puede decir que está bien preparado. Yo creo que es un tema que puede sonar presumido. Yo creo que siempre las epidemias nos han enseñado que siempre hay cosas por mejorar. Y en este caso, pues claramente, yo creo que hay cosas que tienen que seguir mejorando en ese sistema de vigilancia. Tiene que ser una vigilancia activa. Hay que seguir pensando y educando a nuestros médicos en lo que es el EMPOS, las características del EMPOS, también a la ciudadanía, que no entre en pánico, pero tampoco entre en una posición de que de que no me importa nada, de que no va a pasarme a mí, sino ponerlo en su contexto. Creo que ese es un importante papel de los medios de comunicación de establecer cuál es el verdadero riesgo y hacerlo. Creo que en esto nos falta un poquito también. Eh, y bueno, y también en los centros hospitalarios también que cuando las personas llegan con una sospecha, pues también poder orientar adecuadamente. Es decir, creo que hay cosas que están funcionando bien, que hay que mejorar y otras que hay que empezar a trabajar en el caso de post. Recordar que la vacunación es una opción, una alternativa, pero no es una vacunación masiva como hicimos en COVID-19, sino es una vacunación dirigida a los grupos de mayor riesgo. Una última pregunta, profesor Álvarez, es que también he escuchado que algunos vienen diciendo que con los picos epidémicos, con las lluvias que están en algunas regiones del país o las olas de frío y viento, esta viruela se propaga más rápidamente. No, no es cierto, no por la manera que comentamos en que esta forma es de contacto directo, realmente de contacto estrecho con una persona contagiada, no es por el aire, probablemente los cambios de temperatura, las épocas de lluvia nos traen otros virus, generalmente los virus respiratorios, y también aprovecho para hacer una cuña, no es que en el agua vengan los virus, sencillamente lo que hace cuando hay humedad y cuando hay época de lluvia, es que nosotros cambiamos nuestro comportamiento, estamos unos más cerca de otros y eso hace que los virus respiratorios se transmitan más fácilmente. Pues, profesor Carlos Arturo Álvarez, muchas gracias por su explicación, muy amable.
¿no? Un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias.